Sean todos bienvenidos una vez más a este ministerio de palabras refrescantes para un corazón sediento, que es parte de nuestra Iglesia Bíblica Bautista del Camino a la Cruz. En este día, en el devocional, estudiaremos el siguiente tema, que es llamados a una vida santa, y estará basado en Primera de Pedro 1, versículos 14 al 16. Para comenzar este devocional, oraremos. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tú nos das, Padre, de podernos reunir por este medio para poder aprender un poco más de ti. Te pedimos, Padre Santo, que puedas tú hablar a nuestras vidas, Padre, que puedas tú fortalecer nuestros espíritus, Padre, y que podamos, Señor, vivir una vida que te agrade a ti, Dios. Gracias, Padre, eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Como les decía, el tema de nuestro devocional es llamados a una vida santa y está basado en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, que dice de la siguiente manera. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes a Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Eh, Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Algo que nos llama la atención en el texto anterior es de que Dios nos manda a que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Como cristianos, ¿será que estamos viviendo bajo esa idea? Ser santos porque yo soy santo. Cuando hablamos de que Dios es santo, hablamos de que Dios es completamente diferente a nosotros, que su santidad está muy, muy separada de la nuestra. Pero, ¿será que cómo es que llegamos a ser santos como Él lo es? Porque eso es lo que Él nos pide. La pregunta es, ¿cómo lo llegamos a hacer? La respuesta es por la gracia de Dios, ya que Él mismo nos provee la limpieza de nuestros pecados para poder relacionarnos con Él, un Dios santo. Podemos ver que la santidad no es algo que logramos por nuestros propios méritos, sino un regalo de Dios. Eh, la pregunta es, ¿cómo nos santifica? Eh, Si vamos unas páginas atrás en el Antiguo Testamento, vemos un ejemplo en el pueblo de Israel, que Dios los apartó para sí mismo, liberándolos de Egipto. También los consagra para sí mismo. Él les da una serie de leyes, de rituales que debían de obedecer con el fin de mantenerse limpios y consagrados. Este es un sistema que Él mismo proveyó para su pueblo. Esto hacía del pueblo de Israel una nación completamente diferente a las demás. Así como Israel fue una nación santa, apartada y consagrada, asimismo, en Cristo, nosotros no solo somos llamados a salvación, sino a ser santos, así como Dios proveyó rituales para el pueblo, para que el pueblo se mantuviera limpio y consagrado. Ahora Dios nos ha dado su espíritu y la fe en la obra de Cristo para mantenernos caminando en santidad. ¿Cómo serlo en toda nuestra manera de vivir? Podemos saberlo solamente por medio del Evangelio, centrando nuestra vida alrededor de él. Cuando no lo hacemos así, nuestra santidad se ve comprometida, porque nuestro fundamento no está en Cristo Jesús y en su palabra. Es el Evangelio de Dios quien mantiene unida nuestras familias, quien nos fortalece, quien nos ayuda a caminar en santidad. En Tito 2, versículos 1 al 10, Pablo le dice a Tito los deberes del cristiano en la iglesia y en sus hogares. Vamos a leerlo. Tito 2, 1 al 10 dice de la siguiente manera. En cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida, estar llenos de amor y paciencia. De manera similar enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie, ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarle a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos, a sus hijos, a vivir sabiamente y ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y someterse a sus esposos. Entonces, no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones.
Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces, los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Entonces, como les decía, eh, aquí Pablo le dice a Tito cómo los cristianos deberíamos de vivir en las iglesias, tanto como en los hogares. Pero la respuesta es, ¿cómo lo hacemos? La respuesta siempre está en Tito. Ahora en el versículo 2, en el capítulo 2, perdón, versículos del 11 al 15, que dice de la siguiente manera: Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Entonces, de esta forma es como lo hacemos, rechazando, renunciando, restringiendo el consentimiento por el placer pecaminoso, a la impiedad, a los deseos mundanos. Esto es para que vivamos una vida sobria, justa y piadosamente. La santificación no es solo un regalo para ser recibido, sino una vida para ser vivida, y que produce en nosotros el ser conformados en Cristo en su muerte y resurrección, renunciando al mundo y a todos los pecados en esperanza de su pronto regreso. Por lo tanto, hermanos, vivamos una vida centrada en el Evangelio de Cristo para que podamos vivir una vida santa y agradable a Dios. Este ha sido nuestro devocional por este día. Espero que sea de ayuda para ustedes y que los invito a que podamos compartir los videos y que se suscriban al canal para que otras personas también se vean bendecidas por medio de estos contenidos. Gracias, hermanos, una vez más por haber visto el video y que el Señor les bendiga. Gracias.